historia de cómo perdí la vida. Ya tocaba volver a esta sección. Ya tocaba volver a una sección que sé que os gusta mucho, que coja canciones, temas de letras que por un lado nos hagan disfrutar de un buen rato, pero que por otro lado evidentemente nos permitan ver esa perspectiva psicológica que muchas veces pasa por alto en canciones, series, películas, documentales, personajes de cualquier tipo. Y creo que este tema hacía mucho tiempo que no escuchaba un tema de estas características, porque nos va a permitir ver muchas cosas que están ahí en el día a día y que pasamos por alto. Vamos a ver la historia de una persona que, como estamos viendo ya, ha terminado con su vida. Y no solo vamos a ver su historia, sino que vamos a descubrir el tipo de patología concreta que tiene y sobre todo si este tipo de patología tiene un rango de mortalidad tan elevado que nos pueda, hacer sospechar en determinadas situaciones para poder ayudar a personas que puedan estar pasando por circunstancias similares. No solo eso, sino que ha habido un detalle en la canción que me ha parecido una pasada y que necesito compartir contigo. Asumieron que yo solo. Ya hay un mensajito que se va a repetir a lo largo del tema de cómo los otros profesionales asumen determinadas características, asumen determinados rasgos, y eso es una constante muy frecuente en este tipo de cuadros. Que por parte de la persona que lo sufre, esa asunción por parte de la otra persona genera muchísima impotencia. Ya para empezar con esto tenemos una idea persecutoria. Y las ideas persecutorias van a ser muy características de determinados trastornos mentales que conviene diferenciar unos de otros para ver en este caso cuál es exactamente. Porque muchas veces se confunden. Encima, en este caso, hay una amenaza no solo hacia la vida de esa persona, sino hacia la familia. Y ya con esto tenemos algo muy claro. Que hay muchos trastornos y enfermedades mentales en los que la persona se siente perseguida o atacada. Se puede sentir atacada por terceros o por entes, o en este caso por organizaciones, o de alguna manera por una especie de forma. Una forma que le dice lo que tiene que hacer. Y ya estamos hablando, en este caso, de una alucinación y de ideas delirantes, por lo que seguramente estemos hablando de alguien con esquizofrenia paranoide. Esquizofrenia paranoide se suele caracterizar por alucinaciones que en este caso estamos viendo que son auditivas y visuales, pero que se enfocan en amenazar la vida del sujeto. Vale, ¿os estáis fijando en la actitud de los psiquiatras? No solo le están diciendo que se miente, sino que, como vemos en el vídeo y en las imágenes, se están riendo. Y precisamente de esto quería hablar. Quería hablar de algo que se repite muchas veces y que yo personalmente lo escucho en consulta de muchos profesionales que ejercen un trato totalmente despectivo contra personas que están pasando situaciones muy delicadas, muy jodidas, o que incluso tienen trastornos o enfermedades mentales. Esa actitud de desprecio, de desprestigiar la vida de esa persona y de reírse, no deja de ser otra cosa que, aunque nos escueza, es violencia. Y esto es algo que se repite mucho por parte de instituciones, de hospitales en este caso psiquiátricos, de hospitales de cualquier tipo, de centros ambulatorios, por parte de profesionales que ejercen un trato hacia esta persona totalmente despectivo, y que es muy importante que eso cambie o que incluso eso se pueda denunciar, porque por parte de la persona, en este caso del paciente, eso es completamente denunciable. Y esto me ha parecido una absoluta pasada que Alan lo haya metido de esta forma en el tema. Suelo fantasear con que soy alguien normal. Evidentemente, en una enfermedad como es el caso de la esquizofrenia, cuando hay alucinaciones, ideas delirantes, la percepción de la realidad de la persona que tiene esta patología está completamente deteriorada y está completamente cambiada. Pero muchas veces, evidentemente, este tipo de cuadros lo que genera es que la persona, cuando conecta con la realidad tal y como es, no le guste. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que evidentemente está conectando con una realidad que es difícil y que a lo mejor está viendo que en el mundo en el que vivimos, en el que hay tantísima violencia, en el que hay un trato tan despectivo y en el que es muchas veces muy difícil, incluso para las personas que a lo mejor no tenemos ningún tipo de trastorno o enfermedad, es muchas veces difícil lidiar con el día a día. Para personas que están pasando por situaciones así, eso es muy difícil,
Por lo tanto, su realidad es mucho más fácil, es más fácil emocionalmente. Por eso prefieren su propia realidad y tienden a reafirmarla. Cuando me llevaron al hospital mental, según por haber agredido testigos de Jehová, la prensa me tachó de enfermo sin permitirme hablar, pero aquí estoy para contarles lo que ocurrió en verdad. Según lo que pasó, y aquí estoy para contaros lo que pasó de verdad. De nuevo, tiende a reafirmar sus propias ideas y a decir que lo que está pasando o lo que estaba pasando, pues evidentemente es falso. Vale, es muy característico en una esquizofrenia paranoide que haya, en este caso, una idea de grandeza. Es decir, que la persona se siente en una posición de poder porque ha sido iluminado, porque ha recibido una información privilegiada, porque por algún caso tiene información que el resto del mundo conoce, y esa información evidentemente es de valor, es de muchísimo poder y amenaza la vida de otras personas. En este caso, ¿qué tiende a hacer la persona? Reafirmar constantemente su realidad. De manera normal, todas las personas, sin excepción, lo que tendemos a hacer es reafirmar nuestras propias ideas. Es decir, si tú tienes una idea sobre algo, tiendes a buscar información que reafirme tu idea, no que la contradiga, porque eso es un esfuerzo cognitivo tremendamente difícil de hacer y que gasta mucha energía. Pero las personas, al fin y al cabo, con esquizofrenia tienen una realidad diferente, una percepción de la realidad totalmente diferente y también tienden a reafirmar. Por cierto, recomendación de películas sobre este tipo de patologías, Una mente maravillosa. Es una película increíble, que por cierto, si queréis que veamos y analicemos en el canal, dejadmelo en los comentarios. Computador y cancelé el internet para evitar que me rastrearan o me pudieran ver, pero aún así tarde o temprano supe iban a volver y un día tocaron. ¿Veis lo que os estaba diciendo? Esa persona tiene una percepción de la realidad y tiende a reafirmar. Es decir, él sabía que le iban a volver a buscar, que le iban a perseguir y que cuando vienen los testigos de Jehová, pues eso es la confirmación de que le estaban persiguiendo realmente. Pueden ser los testigos de Jehová, o el panadero, o el vecino que toca su puerta. Por cierto, una característica muy importante que hemos visto en estas imágenes es la casa. Ya sabéis que yo me fijo muchísimo en las imágenes y en las escenas, y es que en esta casa tenemos que ver muchas cosas. Muchas veces las personas que tienen algún tipo de cuadro, diagnóstico, una enfermedad mental, la realidad muchas veces desde fuera refleja muchas veces el mundo interno. Y en este caso, ¿qué estamos viendo? Que la persona tiene la casa completamente desordenada. Desorden, suciedad, desorganización. Al fin y al cabo es un reflejo, el mundo externo, de lo que sucede en el mundo interno. Por eso muchas veces lo que se trabaja en terapia con estas personas, en terapias especializadas, es el hecho de tener hábitos, de tener rutinas, de tener una higiene, de tener una organización en casa que le aporte estabilidad y le aporte tranquilidad. Testigos de Jehová llegaron a mi hogar con planes de entrar y plantar cámaras para espiar, creyeron que me iban a notar, que todo era un disfraz. Y si en todo momento él se siente amenazado, él siente que le van a perseguir, que le van a amenazar, que le quieren vigilar, al fin y al cabo es una de sus mayores, por así decirlo, preocupaciones y miedos. El miedo a ser vigilado, el miedo a ser perseguido. Las ideas delirantes persecutorias son muy características de este tipo de cuadros. Cuando me iba fatal, hasta que conocí un chamán que me ayudó a sanar. A este que me iba fatal y conocí a un chamán que me iba a ayudar a sanar, al fin y al cabo. Muchas veces las personas con este tipo de cuadros lo que están viendo su vida es muy deteriorada. Y es muy común que estas personas pierdan relaciones, pierdan trabajo, pierdan relaciones incluso familiares o de pareja. Y claro, su vida se vea deteriorada y busquen la solución en medios externos. En este caso, pues un chamán que le ayudó a sanar, pero que al fin y al cabo nos va a hablar del consumo de drogas. Es muy común que estas personas sean población muy vulnerable a caer, pues evidentemente presa de este tipo de sectas, de rituales, porque al fin y al cabo en cierto modo le están dando una parte importante que necesitan, y es la validación de que no les pasa nada y de que no son juzgados. Pero claro, esto les hace ser muy vulnerables de este tipo de situaciones. Mi dinero iba a ayudarle a hacer del mundo algo mejor. Me alejé de todo aquel que se burló, que no creyó y hasta llamó a mi chamán estafador. Claro, ¿qué pasa? Que cuando evidentemente el resto del mundo hacia ese chamán, hacia esas sectas, les amenaza, les denuncia, la persona que está viendo esta situación, en este caso la persona con esquizofrenia, siente que están atacando a esa persona que lo único que quiere hacerle es proteger. De nuevo, tiendes a reafirmar tu realidad en base a tus propias convicciones e ideas, fruto o consecuencia de tu patología. Y esto es importante cuando está mencionando el estrés, porque en personas con este tipo de patologías el estrés puede ser un detonante muy importante de que pues, empeore, de que tenga síntomas más graves y que de esta forma se sienta pues, amenazado. Lo que se hace muchas veces en terapia es ayudar a las personas con este tipo de cuadros a gestionar mejor el estrés. Me advirtió de la
nuestra voz, llamando droga a la medicina que nos despertó, diciendo que causa trastornos y una fuerte adicción. Evidentemente lo que está hablando es del consumo de drogas que generan adicción, pero que en este caso él no lo está viendo de esta forma y no lo va a ver. Por eso muchas veces no se trata de atacar la percepción que tiene de, en este caso, esta sustancia, sino de, pues bueno, ir por otros lados que le puedan ayudar mejor. Y la prueba soy yo, si duré años consumiendo fue porque andaba aprendiendo, mi mente se está... Fijaos en esto visualmente. Ahí tenemos algo muy importante. Estas imágenes que estamos viendo tremendamente coloridas y que incluso a algunas personas os podrá marear. Yo cuando lo he visto un par de veces esta parte me mareaba un poco. Lo que está reflejando al fin y al cabo también es esa deformación de la realidad, incluso visual. Es muy común a veces en este tipo de patologías la deformación de la realidad, alucinaciones visuales, auditivas, olfativas. Depende evidentemente de la patología, pero todo este tipo de alucinaciones suele ser muy frecuente y es lo que está reflejando aquí. Todo fue una invención para que el mundo creyera que yo estaba loco cuando no lo estoy. Y vuelve, tiendo a despertar. Cuando despierta, lo que nos está diciendo en esta canción, al fin y al cabo es cuando conecta con la realidad, con nuestra realidad. Entonces, claro, muchas veces cuando se conecta a las personas con este tipo de cuadros, con esta realidad, se asustan, tienen miedo, se sienten perdidas, desconectadas, y al fin y al cabo es muy difícil el sostenerlo. Me está gustando también mucho el juego que le da a la iluminación, a la paleta de colores, porque tenemos tanto la parte que quiere representar más visualmente con la deformación de la realidad, con, por así decirlo, la paleta de colores propia de ansiedad y depresión. Una paleta más oscura. Y es que es muy frecuente en este tipo de cuadros, en esquizofrenia, que la persona también tenga ansiedad, que también tenga trastornos del estado de ánimo, que tenga depresión al fin y al cabo. Es muy frecuente porque al fin y al cabo que tu vida esté deteriorada hasta este nivel, pues evidentemente te afecta. Es que esto también lo está reflejando. Por eso he dicho que este tema me ha gustado y hacía tiempo que no me gustaba algo tanto. Me ha gustado muchísimo, de verdad. Tiene muchas cosas que me ha parecido interesante comentar y analizar, y lo que os voy a decir ahora, o mejor dicho, os voy a dejar ahora, es tanto en el comentario fijado como al final de este vídeo, como os estará saliendo por aquí arriba, es un vídeo que grabé hace tiempo de un simulador de esquizofrenia. Está en internet, lo podéis ver, pero lo que hice yo fue reaccionar un poco a ese simulador y comentar algunas cosas, así que si este vídeo os ha interesado, por supuesto os agradezco mucho vuestro apoyo, vuestro like, vuestro comentario, que me dejéis futuros temas para que pueda analizar. Os invito a ver ese vídeo. Y por supuesto, si este vídeo os ha gustado, me ayudaría muchísimo que lo podáis compartir en vuestras redes sociales para dar apoyo a la comunidad y que sigamos creciendo y pueda seguir trayendo más contenido. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.